Lectura del conflicto de los siglos, capítulo 7. Cuando entraba Tetzel en una ciudad, iba delante de él un mensajero gritando: «La gracia de Dios y del Padre Santo están a la puerta de la ciudad». Y el pueblo recibía al blasfemo usurpador, como si hubiera sido el mismo Dios que hubiese descendido del cielo. El infame tráfico se establecía en la iglesia, y Tetzel ponderaba las indulgencias desde el púlpito como si hubiese sido el más precioso don de Dios. Declaraba que en virtud de los certificados de perdón que ofrecía, le quedaban perdonados al que comprara las indulgencias, aun aquellos pecados que desease cometer después, y que ni aun el arrepentimiento era necesario. Hasta aseguraba a sus oyentes que las indulgencias tenían poder para salvar no solo a los vivos, sino también a los muertos, y que en el instante en que las monedas resonaran al caer en el fondo de su cofre, el alma por el cual se hacía el pago escaparía del purgatorio y se dirigiría al cielo. Cuando Simón, el mago, intentó comprar a los apóstoles el poder de hacer milagros, Pedro le respondió: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». Hechos 8:20. Pero millares de personas aceptaban ávidamente el ofrecimiento de Tetzel. Sus arcas se llenaban de oro y plata, y una salvación que podía comprarse con dinero era más fácil de obtener de la que requería arrepentimiento, fe y un diligente esfuerzo para resistir y vencer el mal. La doctrina de las indulgencias había encontrado opositores entre hombres instruidos y piadosos del seno mismo de la Iglesia de Roma, y eran muchos los que no tenían fe en acertos tan contrarios a la razón y a las Escrituras. Ningún prelado se atrevía a levantar la voz para condenar el inicuo tráfico, pero los hombres empezaban a turbarse y a inquietarse, y muchos sepamente si Dios no obraría por medio de alguno de sus siervos para purificar su iglesia. Lutero, aunque seguía adhiriéndose estrictamente al Papa, estaba horrorizado por las blasfemias declaraciones de los traficantes de indulgencias. Muchos de sus feligreses habían comprado certificados de perdón, y no tardaron en acudir a su pastor para confesar sus pecados, esperando de él la absolución, no porque fueran penitentes y desearan cambiar de vida, sino por el mérito de las indulgencias. Lutero les negó la absolución y les advirtió que si no se arrepentían y reformaban su vida, morirían en sus pecados. Llenos de perplejidad, recurrieron a Tetzel para quejarse de que su confesor no aceptaba los certificados, y hubo algunos que con toda energía exigieron que les devolviese su dinero. El fraile se llenó de ira, lanzó las más terribles maldiciones, hizo encender hogueras en las plazas públicas y declaró que había recibido del Papa la orden de quemar a los herejes que osaran levantarse contra sus santísimas indulgencias. Lutero inició entonces resueltamente su obra como defensor de la verdad. Su voz se oyó desde el púlpito en solemne exhortación. Expuso al pueblo el carácter ofensivo del pecado y les enseñó que es imposible que el hombre, por sus propias obras, disminuya su culpa o evada su castigo. Solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo podrían salvar al pecador. La gracia de Cristo no podía comprarse, era un don gratuito. Aconsejaba a sus oyentes que no comprasen indulgencias, sino que tuviesen fe en el Redentor crucificado. Refería su dolorosa experiencia personal, diciéndoles que en vano había intentado, por medio de la humillación y de las mortificaciones del cuerpo, asegurar su salvación, y afirmaba que desde que había dejado de mirarse a sí mismo y había confiado en Cristo, había alcanzado paz y gozo para su corazón. Viendo que Tetzel seguía con su tráfico y sus impías declaraciones, resolvió Lutero hacer una protesta más enérgica contra semejantes abusos. Pronto se presentó una excelente oportunidad. La iglesia del castillo de Wittenberg era dueña de muchas reliquias que se exhibían al pueblo en ciertos días festivos, en ocasión de los cuales se concedía plena remisión de pecados a los que visitasen la iglesia e hiciesen confesión de sus culpas. De acuerdo con esto, el pueblo acudía en masas a aquel lugar. Una de tales y de las más importantes, por cierto, se acercaba, la fecha de Todos los Santos. Lutero, uniéndose a las muchedumbres que iban a la iglesia, fijó en las puertas del templo un papel que contenía 95 proposiciones contra la doctrina de las indulgencias. Declaraba además que estaba listo para defender aquella tesis al día siguiente en la universidad contra cualquiera que quisiera rebatirlas. Estas proposiciones atrajeron la atención general.
Fueron leídas y vueltas a leer y se repetían por todas partes. Fue muy intensa la agitación que produjeron en la universidad y en toda la ciudad. Demostraban que jamás se había otorgado al Papa ni a hombre alguno el poder de perdonar pecados y de remitir el castigo consiguiente. Todo aquello no era sino una farsa, un artificio para ganar dinero valiéndose de las supersticiones del pueblo, un invento de Satanás para destruir las almas de todos los que confiasen en tan necias mentiras. Se probaba, además, con toda evidencia que el Evangelio de Cristo es el tesoro más valioso de la Iglesia y que la gracia de Dios revelada en él se otorga de balde a todos los que la buscan por medio del arrepentimiento y de la fe. La tesis de Lutero desafiaba a discutir, pero nadie osó aceptar el reto. Las proposiciones hechas por él se esparcieron luego por toda Alemania y en pocas semanas se difundieron por todos los dominios de la cristiandad. Muchos devotos romanistas, que habían visto y lamentado las terribles iniquidades que prevalecían en la Iglesia, pero que no sabían qué hacer para detener su desarrollo, leyeron las proposiciones de Lutero con profundo regocijo, reconociendo en ellas la voz de Dios. Les pareció que el Señor extendía su mano misericordiosa para detener el rápido avance de la marejada de corrupción que procedía de la sede de Roma. Los príncipes y los magistrados se alegaron secretamente que iba a ponerse un dique al arrogante poder que negaba todo derecho a apelar de sus decisiones.